Hoy no venimos solamente a celebrar un día de acción de gracias, a comer bien. Venimos a darle gracias al Señor porque Él es el dador y el hacedor de todo lo que tenemos. Amén. Esta mañana me ha tocado la responsabilidad y el alto privilegio de compartir la reflexión bíblica y entrar en la palabra del Señor a través de lo que el Señor tiene para nosotros. Así que le voy a invitar que busque en su Biblia capítulo de Lucas, o en el libro de Lucas, perdón, capítulo 15, versículo 19. O vamos a leerlo desde el 15, sí, al 19, pero vamos a usar desde el 11 más adelante. Bien, dice la palabra del Señor. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces le dijo, levántate, tu fe te ha sanado. Esta semana hemos celebrado el día más significativo de este país en su calendario, que es el Día de Acción de Gracias. Según una encuesta de la BBC, revela que 9 de cada 10 estadounidenses, o sea, un 80% de las personas no creyentes celebran este día. El Día de Acción de Gracias se le considera el día más ecuménico del calendario, o sea que todos, sin importar su credo, se sienten identificados con esta celebración. A diferencia de la Navidad, donde el énfasis está en Jesús, en Cristo, y muchos se identifican con esto, el Día de Acción de Gracias es celebrado casi por todos, sin importar su credo. O sea que en el fondo el ser humano reconoce que debe dar gracias a Dios. Pero surge una pregunta muy importante. ¿Por qué nos unimos a esta celebración? ¿Lo hacemos por tradición o lo hacemos realmente desde un corazón agradecido? Desde el principio de los tiempos, el ser humano le ha costado verdaderamente ser agradecido. Nuestra naturaleza pecaminosa nos empuja hacia la ingratitud. Decir gracias se ha convertido en una palabra automática que sale de los labios para afuera. Lo decimos por cortesía, pero no por convicción. Y hoy hasta esa cortesía se está perdiendo. Yo no vengo a hablarle hoy de modales, sino del agradecimiento que nace del corazón. Esa gratitud profunda que surge cuando reconocemos quién es Dios y lo que Él ha hecho para nosotros. Ese tipo de gratitud que se está volviendo escasa. Vivimos rodeados de bendiciones, pero faltos de agradecimiento. Si yo le digo que la Biblia ya nos había hablado de esto, si nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, Pablo le dijo a Timoteo, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y pongan mucha atención, ingratos e irreverentes. ¿Acaso no describe eso nuestra sociedad actual, nuestra generación? Pues me gustaría que reflexionemos bajo el tema o el título, la gratitud que cambia el corazón. Me gustaría compartir la idea principal del mensaje, y la idea principal es que la gratitud verdadera busca el rostro de Dios, no solo su mano. Permítanme darle un poco de contexto. Esta historia bíblica en la que reflexionaremos el día de hoy nos presenta a 10 leprosos a quienes Jesús sanó. En los tiempos bíblicos, la lepra no era solo una enfermedad física, también era una condena social y espiritual. En el libro de Levítico, en los capítulos 13 y 14, explican detalladamente todo lo que debía hacerse cuando una persona era declarada leprosa. Una vez declarado impuro, el sacerdote lo expulsaba de la comunidad. El leproso debía vivir fuera del campamento en cuevas, aldeas, llamadas leprosarios. Si entraba a la ciudad, debía cubrirse su rostro y su cuerpo completamente, entrar con una campanilla al pueblo gritando leproso, inmundo, impuro. La gente creía que esta enfermedad era un castigo de Dios. Por eso eran vistos como malditos, como despreciados y como olvidados. La lepra era una enfermedad progresiva y degenerativa. La piel se llenaba de úlceras, de infecciones, el olor era terrible, los nervios dejaban de sentir, los dedos, la nariz se deformaban, incluso se caían. Era conocida como la muerte viviente, porque el cuerpo se descomponía
mientras la persona seguía consciente. El leproso no solo era aislado socialmente, sino que también era excluido espiritualmente. No podía entrar al templo ni participar de ninguna actividad religiosa. Imagínense esta escena, un hombre lleno de llagas, con el cuerpo débil, con el alma quebrantada. Su esposa no podía abrazarlo, sus hijos no podían acercarse y debía gritar todo el tiempo, leproso, inmundo. Esas palabras no solo lo alejaban de las personas que amaba, sino que también le recordaban su miseria. Bien, vayamos a las Escrituras. Estudiamos este pasaje bien a fondo para ver qué podemos aprender de esta maravillosa historia. Jesús está en la etapa final de su ministerio. Jesús va camino hacia la crucifixión. Lucas escribe en el versículo 11, dice, aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Galilea estaba al norte, Samaria estaba al centro y Judea estaba al sur. Los judíos evitaban siempre pasar por Samaria por la enemistad que había entre los samaritanos. Pero Jesús no hace eso. Él camina deliberadamente entre la frontera donde convivían judíos y samaritanos. Jesús no hace nada al azar. Así como en Juan 4:4 encontramos que él dice que le era necesario pasar por Samaria para encontrarse con la mujer samaritana. Aquí también Jesús obedece un propósito divino. Aunque la Biblia no lo dice explícitamente, es evidente que Jesús eligió ese camino porque sabía que ahí habían hombres necesitados de su gracia. Esa es la esencia del Evangelio. Él no los encontró por casualidad. Él los buscó. No somos nosotros quienes encontramos a Dios, es Él el que nos encuentra a nosotros. La gracia no se conquista, la gracia se recibe. El pecador no sube a buscar a Dios, es Dios quien baja a buscar al pecador. Entre estos 10 leprosos había un samaritano. El único que no pertenecía al pueblo judío, pero que fue incluido en el milagro. Los judíos se consideraban el pueblo exclusivo de Dios, y mientras que los samaritanos eran considerados enemigos. Este hombre era doblemente marginado, primero por su origen y segundo por su enfermedad. Seguramente muchas veces le dijeron: Dios no quiere nada contigo, Dios no tiene nada bueno para ti. Pero Jesús mira más allá del pasado, Jesús mira la necesidad. Jesús rompe esas barreras. Su gracia alcanza aún al rechazado. Bien, 10 hombres judíos y este samaritano se acercan unidos por el dolor y juntos levantan un mismo clamor. Dice el versículo 13, y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El comentarista William Barclay comenta acerca de este texto, dice: en su tragedia de lepra, olvidaron quiénes eran y recordaron que eran hombres con necesidad. Así es la gracia. No distingue razas, pasados y está disponible para todos. Y lo más precioso es que Jesús escucha. A los que nadie quería mirar, Él los mira. A los que nadie quería tocar, Él los alcanza con su palabra. Recordemos la idea principal de nuestro mensaje. La gratitud verdadera busca el rostro de Dios, no solo su mano. Bien, pasemos a nuestro primer punto para que usted llene su boletín ahí. Dice: una fe verdadera se hace evidente en obediencia. Obediencia es la palabra que llenar ahí en ese espacio. El texto dice que cuando los 10 hombres clamaron desde lejos, Jesús los escuchó. Pero a diferencia de otros milagros, no los tocó, no hizo lodo, no pronunció ninguna oración sobre ellos, solo les dio una orden. En el versículo 14 la encontramos, dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. A primera vista parece una respuesta incompleta. En mi país dirían: aquí hace falta 10 centavos para el peso. No sé si usted lo nota. Jesús aún no los ha sanado y los envía donde los sacerdotes. Solo los sanos podían presentarse ante el sacerdote, porque el sacerdote no sanaba, solamente certificaba que alguien era sano. Lo impresionante es que el texto no registra ninguna protesta. Estos hombres no dijeron: ¿cómo que iremos si aún estamos enfermos? ¿Qué le diremos al sacerdote? Que tú nos envías. ¿Qué le decimos? Más de alguno pudo haber dicho: ¿cómo que vayamos a los sacerdotes? ¿Eres insensible a nuestro mal? Más de alguno pudo haber dicho: este es el Jesús del que nos hablaron. Seguro que este no tiene poder para sanar, por eso nos está mandando donde los sacerdotes.
Nada de eso. La narrativa bíblica nos muestra que sin preguntar, sin dudar, sin entender, ellos obedecieron. Seguían enfermos, seguían llenos de llagas, sin evidencia alguna de sanidad, pero decidieron obedecer y creer en la palabra de Jesús. Jesús los envía donde los sacerdotes, porque así lo mandaba la ley. El sacerdote debía declarar la purificación, pero ellos debían obedecer primero para poder ver la sanidad. Caminaron con el cuerpo enfermo, con el alma cansada, pero obedecieron. El comentarista James Morrison dice, la única condición para ser sanados era la obediencia. Si ellos habían dicho Señor, debían demostrar que era el Señor andando en fe. Y Darrell Book dice, la sanidad llega mientras los hombres responden a la palabra de Jesús. La obediencia se convierte en el vehículo de la gracia. Así es la fe, siempre dando un paso en dirección de su palabra. Hermanos, a veces queremos que Dios nos muestre antes de creer, que abra puertas antes de dar el paso y que nos sane sin obedecer. Pero la fe verdadera dice, Señor, no entiendo, pero camino y obedezco porque tú lo dijiste. En la actualidad muchos tal vez no enfrentamos una lepra física, pero sí una lepra en el alma, quizás en el corazón. Una lepra que no se ve en la piel, sino que corroe nuestro corazón. Quizás tu lepra se llama orgullo, que no te permite pedir perdón. O quizás algún resentimiento al cual sigues abrazando hasta el día de hoy. Quizás el miedo que te paraliza o el pecado secreto que te está esclavizando. O quizás es la autosuficiencia que te aleja de Dios. Pero Jesús sigue caminando por nuestras fronteras y sigue escuchando al que clama, Jesús, ten misericordia de mí. Quizás dices, pastor, llevo años orando y nada cambia. Mis finanzas, mi salud, mis hijos, mi matrimonio sigue igual. La pregunta no es si Dios te oye. La pregunta es, ¿estamos caminando en obediencia? Hoy muchos oran, pero pocos obedecen. Muchos piden cambios, pero pocos dan pasos de fe. Queremos señales antes de movernos, pero Jesús sigue diciendo, vayan, obedezcan primero y verán mi mano después. Estos hombres fueron, no porque entendían, sino porque creyeron. La fe verdadera no se mide por lo que decimos, sino por cómo obedecemos. La obediencia no compra el favor de Dios, pero sí lo manifiesta. Cuando damos pasos de fe, Dios actúa conforme a su propósito. Por eso la vida cristiana es caminar mientras creemos. Ahora, el mundo, o para el mundo ahora, la obediencia puede parecer una locura. Vivimos en una sociedad que te dice, sigue tu corazón. Pero la Biblia dice lo contrario. Mire lo que dice Jeremías 17:9. Más engañoso es el corazón, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Un corazón sin Dios no es una brújula confiable, es un peligro. Nos puede llevar a tomar decisiones impulsivas, a justificar el pecado o incluso a distorsionar la verdad. Un corazón que no está alineado con los propósitos de Dios jamás será un buen consejero. Por eso Jesús nos dijo, síganse a ustedes mismos. El pastor decía la semana pasada, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Jesús no dijo, sigan a Vicente. Jesús no dijo, hagan lo que diga su corazón. Jesús dijo, síganme. El mundo dice, obedece tus emociones. Jesús te dice, obedece mi palabra. El mundo te dice, haz lo que te haga feliz, pero Cristo te dice, vive en santidad. El mundo te dice, vive tu verdad, pero Jesús te dice, yo soy la verdad. La obediencia no siempre se siente bien, pero siempre es correcta y siempre trae fruto. Jesús dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si el corazón te dice una cosa y Dios te dice otra, asegúrate de obedecer a Dios. Un corazón rendido a su voluntad siempre terminará en bendición, aunque el camino no tenga sentido al principio. La obediencia abre el camino al favor de Dios. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que su obediencia les abrió camino hacia el favor de Dios. Abraham salió sin saber a dónde iba. Noé construyó un arca sin haber visto una gota de lluvia antes. Pedro lanzó la red después de una noche de fracaso. Ninguno entendía lo que Dios hacía, pero todos decidieron obedecer y vieron su gloria.
La obediencia no siempre tiene sentido al principio, pero siempre tiene un fruto al final. Por eso, si Dios te pide hoy algo, hazlo. No lo cuestiones, no lo retrases. Y lo más importante, tampoco lo negocies. Porque la fe verdadera se demuestra en obediencia, y esa obediencia no solo agrada a Dios, sino que también abre las puertas a su favor. Recordemos la idea principal. La gratitud verdadera busca el rostro de Dios, no solo su mano. Bien, nuestro segundo punto, para que llene ahí, dice, la obediencia me da acceso al favor. Favor es la palabra para llenar ahí, al favor de Dios. El versículo 14 dice, y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Esa frase es poderosa, porque aquí no dice después de que llegaron donde el sacerdote, ni dice cuando entendieron lo que Jesús quería hacer, dice mientras iban, quedaron limpios. El milagro ocurrió en el camino. El favor de Dios se manifestó, no se manifestó al final del recorrido, sino mientras ellos iban en obediencia. A veces pensamos que el favor de Dios llega cuando todo está resuelto, pero la Biblia nos enseña que Dios se mueve mientras caminamos en fe. Obtener el favor de Dios no es lograr nuestros deseos, es experimentar su gracia durante el proceso. Estos 10 hombres no fueron limpiados por ser dignos, sino porque decidieron obedecer aún sin garantías visibles. Ese paso de obediencia abrió la puerta al favor sobrenatural de Dios. Hermanos, el favor de Dios no es un premio al esfuerzo, es el fruto de caminar en su voluntad. Dios no bendice la incredulidad ni la pasividad, Él bendice la obediencia activa. Muchos queremos ver resultados sin movernos del lugar. Y no hablo de mudarnos de ciudad, sino movernos de esa posición espiritual que nos tiene estancados, anclados, y que no obedecemos y no damos pasos de fe. Muchas veces esperamos que Dios cambie nuestra situación, pero Él está esperando que nosotros cambiemos nuestra actitud. El favor de Dios no se manifiesta en quien solo ora y pide, sino en quienes oran y actúan conforme a su palabra. La obediencia no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia nuestra posición ante Dios. Nos coloca bajo su cobertura y bajo su favor. Y aunque Dios es soberano, y usted dirá, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que Él hace lo que quiere, cuando Él quiere. Y a pesar de que Él es soberano, Él se deleita en responder la fe obediente de sus hijos. Estos 10 hombres fueron sanados solamente después de obedecer. No cuando clamaron, sino cuando caminaron en fe y obediencia. Y aquí hay una gran verdad, hermanos. A veces el favor de Dios no se ve al instante, pero lo que Él comienza a hacer en el camino de la obediencia siempre termina siendo más grande de lo que nosotros imaginábamos. Por eso, amado hermano, no esperes para ver, para obedecer. Obedece y verás el favor de Dios mientras caminas bajo su mandato. Recordemos la idea principal. La gratitud verdadera busca el rostro de Dios, no solo su mano. Bien, nuestro tercer punto para que usted llene ahí dice, la gratitud evidencia mi relación con Dios. Evidencia y relación, las palabras a llenar. Lucas 17:15 dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Mire qué escena tan poderosa esa. Esta escena lo cambia completamente todo. 10 recibieron el milagro, pero solo uno regresó al dador. 10 fueron limpiados, pero solo uno tuvo comunión. Solo uno buscó relación. La gratitud auténtica siempre regresa a los pies de Jesús. Y ese detalle lo cambia todo. El texto dice que este hombre, al ver que fue sanado, regresó y glorificaba a Dios en alta voz. Antes, su voz que solo servía para gritar inmundo, impuro, para anunciar miseria, ahora es esa misma voz que anuncia la misericordia de Dios. Su voz que antes espantaba, ahora adora y exalta a Dios. Sus labios que antes pedían compasión, ahora proclaman gratitud. Su cuerpo que antes era un símbolo de vergüenza y hasta maldición, ahora se postra en adoración. Y el versículo 16 dice, cayó sobre su rostro
a los pies de Jesús y le dio gracias. Y Lucas añade un detalle que ilumina todo. Dice, y este era samaritano. El más improbable, el menos esperado, el único que entendió la gracia, el improbable adorador, el único que regresa, y Lucas lo enfatiza, es el que no pertenece al pueblo de Dios. El único que se postra ante Cristo no tiene el linaje correcto. El rechazado por todos, el único que reconoce quién es Jesús. Cuando este hombre vuelve y cae de rodillas, está haciendo algo más que agradecer. Este hombre está reconociendo que Jesús no es un profeta más, que Jesús no es un maestro más, que Jesús no es un sanador más. Está reconociendo que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el único digno de adoración. El teólogo Joel Green comenta, dice, el samaritano percibe más que una curación. Su gratitud revela una fe que reconoce en Jesús la misma presencia del reino de Dios. No solo vio su cuerpo sano, la gratitud lo llevó a ver a su Salvador. Los 9 siguieron su camino. Él volvió donde todo comienza, a los pies de Jesús. Me llama la atención aquí y debo aclarar que aunque el texto no lo dice, podemos imaginarlo. Quizás los demás, los otros 9, al verse limpios, pensaron con emoción, voy a volver a ver a mi familia, voy a volver a abrazar a mis hijos, volveré a tener mi vida. Y no les quiero juzgar por eso. Creo que cualquiera de nosotros haríamos lo mismo. En su mente solo había una prioridad, presentarse ante el sacerdote para que los declarara sanos y así poder incorporarse a su vida normal lo más pronto posible. Pero este hombre dijo, todo eso puede esperar. Lo que no puede esperar es que yo regrese, me postre a los pies de mi Salvador y le dé gracias. Su gratitud fue la que lo condujo al reconocimiento de la divinidad de Cristo. Su gratitud lo llevó a reconocer quién realmente es Jesús. Y eso es lo que hace la verdadera gratitud. Abre nuestros ojos para ver quién es realmente Jesús y evidencia la relación que nosotros tenemos con Él. Hermanos, la gratitud verdadera no nace de lo que Dios hace por nosotros, sino de quién es Dios para nosotros. Los 9 recibieron bendición, pero solo uno buscó relación. Y eso sigue siendo hasta el día de hoy igual. Muchos oramos desesperados por un favor y cuando llega, seguimos nuestro camino sin volver. El agradecimiento genuino no termina en un gracias de labio para afuera, sino en una adoración en obediencia y en comunión con Dios. La gratitud revela la profundidad de nuestra fe. Si solo agradecemos cuando Dios nos da, nuestra gratitud será temporal. Pero si agradecemos porque Él es Dios, nuestra gratitud será constante. Un corazón verdaderamente agradecido no busca solo la mano de Dios, busca su rostro. Y ahí se encuentra el poder transformador de la gratitud. Cuando somos agradecidos, nos acercamos más a Dios, buscamos una relación más íntima, una relación más estrecha con Él. Y cuando logramos tener esa relación personal con Él, nuestro corazón cambia completamente. Cuando buscamos su rostro, nuestro corazón cambia porque la gratitud transforma más que las circunstancias. La gratitud transforma nuestra alma, nuestro corazón. Recordemos la idea principal del mensaje. La gratitud verdadera busca el rostro de Dios, no solo su mano. Bien, nuestro cuarto y último punto, para que usted lo llene en su boletín, dice, la gratitud reconoce que lo negativo es un instrumento de Dios a mi favor. La gratitud reconoce que lo negativo es un instrumento de Dios a mi favor. Mire lo que dice el versículo 17. Jesús preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? Y los otros 9, ¿dónde están? Jesús no pregunta por información, sino para provocar una reflexión. Sus palabras son una denuncia contra la ingratitud humana. 10 recibieron el milagro, pero solo uno regresó. 10 fueron limpiados, pero solo uno entró en comunión y salvación. Por favor, notemos el énfasis en la pregunta de Jesús. ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? Hermano, Jesús lleva la cuenta. Jesús no olvida a ninguno de los que toca. Conoce los nombres, conoce nuestras lágrimas, conoce nuestros silencios, pero también
conoce cuando no volvemos a agradecer. El comentarista John Trapp escribió: Cristo mantiene la cuenta de todos los favores que recibimos de Él y nos llamará a dar cuentas un día por toda nuestra ingratitud. Dios no solo recuerda lo que hace por nosotros, también recuerda cuántas veces nos regresamos a agradecer. Jesús espera gratitud no porque necesite el aplauso o el reconocimiento de nadie, sino porque la gratitud es una evidencia de una relación viva con Él. La Biblia es clara en 1 Tesalonicenses 5:18, dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ser agradecidos no es una sugerencia espiritual, es la voluntad de Dios. Y la pregunta de Jesús sigue resonando desde aquel día hasta el día de hoy: ¿dónde están los otros 9? ¿Acaso seremos nosotros uno de ellos? ¿Cuántas veces hemos recibido misericordia, sanidad, provisión y seguimos nuestro camino como si nada hubiese pasado? Muchos piden bendición, pero no buscan una relación. Muchos oran por sanidad, pero cuando son sanos siguen su camino y no regresan. Y de repente el lamento: ¿por qué otra vez? ¿Por qué a mí? ¿Por qué volvió la enfermedad? Hermanos, muchas veces la bendición se convierte en distracción. Pedimos un trabajo y cuando Dios nos lo da, ese trabajo nos aleja del Señor. Pedimos una casa y luego hay que trabajar tan duro para mantenerla que no hay tiempo para congregarnos. No hay tiempo para Dios. Pedimos salud y cuando Él la concede nos olvidamos de quien nos la dio. El problema es que no reconocemos realmente a Dios como nuestro Señor. Mientras creamos que lo que tenemos es fruto de nuestra inteligencia, de nuestra propia capacidad, de nuestro esfuerzo, de nuestro mérito, seguiremos diciendo gracias de la boca para afuera, pero no con un corazón transformado. Cuando entendemos que todo en la vida, los dones, las oportunidades, las familias, el respiro viene de Él, entonces volveremos corriendo a los pies de nuestro Salvador. El texto continúa, mira el versículo 18. No hubo quien regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. La palabra usada aquí es alógenes y se usa solamente una vez en el Nuevo Testamento. Significa forastero. Alguien de otra nación. Lucas lo usa intencionalmente para subrayar el contraste. El único que vino a agradecer es el forastero. Los que se creían pueblo de Dios no regresaron. Pero el extranjero, el marginado, ese sí regresó y encontró algo más de sanidad. Este hombre encontró salvación. Mire lo que dice el versículo 19. Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Me gustaría detenerme un momento para ti, para aclarar esto y que lo entendamos mejor. ¿Cómo que sanado? Si el hombre regresó porque había sido sanado, ¿no? A Dios. ¿Por qué? Bien. En el griego original, esta frase, tu fe te ha sanado, dice literalmente, tu fe te ha salvado. El verbo usado aquí, sozo, no significa solo sanar físicamente, sino ser restaurado por completo, cuerpo, alma y espíritu. Los otros 9 fueron limpiados, pero este hombre fue transformado. Y el tiempo verbal perfecto indica que la salvación ya ocurrió y que tiene efectos permanentes. O sea, Jesús no le dijo: levántate, tu fe te curó. Jesús le dijo: tu fe te ha colocado en un estado de salvación eterna. El erudito Howard Marshall dice: el perfecto sesoken, de soso, enfatiza que la salvación lograda es completa y duradera. El samaritano no solo fue sanado físicamente, sino que fue reconciliado con Dios. Y Darrell Brooks dice en Lucas: la expresión tu fe te ha salvado es la fórmula de restauración total. No solo hay sanidad, sino perdón, relación y transformación. Y el teólogo Joel Green concluye: aquí Jesús se presenta como el nuevo sacerdote y el nuevo templo. Ya no es necesario ir a Jerusalén para declararse limpio. La pureza y la salvación provienen de la misma presencia de Cristo. Podríamos resumirlo así. Los 10 fueron limpiados, se usa la palabra catarizo, la impureza física desapareció. Pero solo uno fue sanado, y Aomai dice, o sea que su cuerpo fue restaurado. Pero solo uno fue salvado, soso, su alma fue redimido. La limpieza quitó la mancha, la sanidad restauró el cuerpo, pero la salvación renovó el corazón
y le dio vida eterna. Hermanos, Jesús no solo limpia la piel, Él cambia el corazón. El milagro más grande de este pasaje no es la piel restaurada de estos hombres, sino el alma que fue transformada. La historia del samaritano nos enseña que la gratitud verdadera no es solo cuando todo marcha bien, no se limita a decir gracias cuando todo va bien, no se apaga cuando llegan las pruebas, que no vive preguntando solo ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué, Señor? Ese es el punto central de este mensaje. La gratitud verdadera busca el rostro de Dios, no solo su mano. Y cuando aprendemos a agradecer, incluso en lo que no entendemos, Dios toma lo que parecía una pérdida y lo convierte en un propósito, toma lo que dolía y lo convierte en adoración. Hay una historia real de dos hermanas que aprendieron a dar gracias en lo impensable. Permítame contársela. La historia es de Corrie y Betsy ten Boom. Una historia que nos enseña que incluso en lo más oscuro, Dios sigue mereciendo nuestra gratitud. Es la historia de una mujer que aprendió a agradecer por los piojos. Una historia que demuestra que aun cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, Él nunca deja de obrar. Durante la Segunda Guerra Mundial, una mujer cristiana llamada Corrie ten Boom, junto a su hermana Betsy, vivieron una de las experiencias más terribles que un ser humano puede imaginar. Ellas, junto a su familia, habían dedicado su vida a esconder judíos perseguidos por los nazis. Se estima que salvaron como familia aproximadamente unos 800 judíos de la muerte a manos de los soldados nazis. En una redada nazi el 28 de febrero de 1944, toda la familia ten Boom fue arrestada. Betsy y Corrie ten Boom fueron enviadas al campo de concentración de Ravensbrück, un lugar que Corrie describió como un infierno en la tierra. Al llegar al barracón, las hermanas fueron despojadas de todo, su ropa, sus pertenencias, su dignidad. Corrie describe que el olor a moho y la enfermedad llenaban el aire. Las camas eran tablas de madera cubiertas con paja sucia, amontonadas una sobre de otra, con cientos de mujeres compartiendo el mismo espacio. Y de pronto descubrieron algo peor. El lugar estaba infestado de piojos. Miles y miles de piojos saltaron sobre ellas una vez que entraron al barco. Corrie escribió en su libro, saltaban sobre nosotras, se metían en la ropa, picaban cada parte de nuestro cuerpo, era insoportable. Betsy, la hermana menor, había logrado introducir una pequeña Biblia entre sus ropas. Cada noche las hermanas ten Boom abrían esa Biblia y predicaban el Evangelio a las mujeres con las que compartían su celda, trayendo paz y esperanza en medio del caos de sus vidas. Los días pasaron y las dos hermanas comenzaron algo milagroso. Cada noche organizaban una especie de estudio bíblico. Entonaban cánticos, leían salmos, compartían el Evangelio y decenas de mujeres escuchaban y entregaban su vida a Cristo. Era algo impensable que en un campo de concentración donde los guardias solían golpear o incluso matar si sorprendían a alguien orando o predicando la palabra de Dios. Betsy, la hermana mayor, tenía un espíritu inquebrantable. Siempre motivaba a las mujeres a dar gracias en todo y a gozarse en medio de la dificultad y del maltrato. Mientras hacían trabajo forzado, Betsy se paraba y decía, miren el cielo hermoso que tenemos hoy. O decía, gracias a Dios por la nieve en la que trabajamos hoy. Otros no pueden disfrutar de la creación de Dios, mas nosotros sí. Animaba a las mujeres a orar constantemente y a dar gracias en todas circunstancias. Ella daba gracias incluso por la sopa que estaba llena de gorgojos, de piojos, que era mala. Y ella decía, gracias a Dios porque está caliente. Gracias a Dios porque puedo disfrutar este tiempo en comunión con mi hermana. Betsy tenía ya 59 años de edad. Y a pesar de su actitud y buen espíritu, comenzó a mostrar síntomas de desnutrición y de enfermedad. Al ver que ella no producía como las demás, los soldados nazis la golpearon y la sometieron a un castigo a base de latigazos para usarla como ejemplo entre las demás, para mostrar que no había consideración con nadie. No importaba que estabas enfermo, si no trabajabas, serías golpeado hasta morir. Al ver la escena de cómo golpearon a su hermana, Corrie comenzó a albergar un resentimiento en su corazón. Desde ese día, Corrie no agradecía mucho.
cuando hacían el devocional cada noche. Una noche Betsy abrió la pequeña Biblia clandestina y leyó en voz baja para cultivar a las mujeres del barracón. Ella la abrió en 1 Tesalonicenses 5:18 y dijo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Corrie, irritada, la interrumpió inmediatamente. Betsy, no me digas que debemos dar gracias a Dios por esto. ¿Cómo podemos agradecerle a Dios por este maltrato al que estamos sometidas y este destino que nos ha tocado vivir? ¿Cómo podemos agradecerle a Dios por estos piojos que son insoportables? Pero Betsy, con una sonrisa llena de paz, le respondió: Corrie, Él no dijo demos gracias solo en una cosa. Él dijo en todo. Aún aquí, en esta prisión. Así que obedezcamos su palabra. Corrie suspiró, miró las tablas llenas de paja y sin entender oró por ella. Dijo: Señor, te damos gracias. Gracias por estar juntas. Gracias por tu palabra. Y se detuvo. No daré gracias por los piojos. Betsy le contestó: debemos hacerlo. Debemos confiar en Dios. Dios no comete errores. Él debe tener algún plan mayor del que nosotros no conocemos. Corrie siguió orando y dijo: gracias, Señor, por los piojos. Lo dijo entre dientes, sin convicción, pero obedeció. Al pasar el tiempo, Betsy cayó completamente enferma después de una golpiza que había recibido. Ya su cuerpo no resistió más. En su estado de completa desnutrición fue llevada a la enfermería y mientras la llevaban a la enfermería, sus últimas palabras le dijo a su hermana Corrie: Corrie, no te olvides de agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho con nosotras. Tú y yo siempre juntas. Betsy ten Boom murió el 16 de diciembre de 1944 en aquel campo de concentración en Alemania. Sus últimas palabras registradas el día de su muerte fueron para animar a su hermana y a las mujeres que estaban sufriendo con ella. Ella dijo en sus últimas palabras: no hay foso tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo y lo pueda llenar. Betsy se mantuvo hasta el último momento de su vida recordándoles que ninguna oscuridad puede superar la profundidad del amor de Dios. Después de la muerte de su hermana Corrie, se dio cuenta de algo sorprendente. Ella había comenzado a cuestionarse por qué los guardias nunca habían entrado al barracón a inspeccionarlas. Además las revisaban, además les interrumpían los cultos clandestinos y eso era incomprensible. Así que le preguntó a una de las mujeres que trabajaban en la cocina y ella se lo explicó. Le dijo: los guardias no vengan donde ustedes están porque está lleno de piojos. No quieren contagiarse con una enfermedad. No quieren infectarse de piojos. Corrie se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas y recordó la noche que su hermana le insistió en agradecer a Dios por los piojos y comprendió. Dios había usado algo tan pequeño, tan repulsivo, tan molesto para protegerlas y mantener abierto un lugar de adoración en medio del infierno nazi. El 26 de diciembre del mismo año, 2 semanas después de que murió su hermana, Betsy, Corrie fue seleccionada entre las prisioneras de su edad para ser ejecutada en la cámara de gases. Al despedirse de las mujeres del barracón, le gritó y le dijo: no se olviden que Dios está con ustedes. No se olviden de dar gracias siempre. El 28 de diciembre, 2 días después de haber sido seleccionada, fue puesta en libertad. Y él no entendía. Semanas después descubrió que su liberación había sido un error administrativo. En sus propias palabras escribió en su libro, el cual leo, dice: una semana después de mi salida, todas las mujeres de mi edad que fueron seleccionadas conmigo esa noche fueron enviadas a la cámara de gases y ejecutadas. Corrie debía haber sido ejecutada, pero su nombre apareció sin explicación en una lista de prisioneras que debían ser puestas en libertad. No hubo razón médica legal, no hubo apelación ni intervención humana, simplemente un error en el papeleo. Su nombre apareció allí. Y ella misma lo describió como una intervención milagrosa de Dios. Corrie escribió más tarde en su libro: esa noche, al descubrir que los guardias no entraban a nuestro barracón por los piojos, adoramos como nunca lo habíamos hecho.
Leímos la Biblia en voz alta y agradecimos a Dios por los piojos y descubrimos que Dios los había usado para protegernos. Lo que parecía una maldición era en realidad la misericordia y la gracia de Dios disfrazada. Y terminó su libro con la frase que un día su hermana mencionó: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo todavía. Por eso, doy gracias. Hermanos, Jesús no solo desea limpiar el cuerpo, Él desea restaurar el corazón. El milagro más grande de la historia que vimos de los 10 leprosos no fue la sanidad de la piel, sino la renovación del alma. El único hombre que entendió que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de su relación con Dios. Entendió que agradecer no es una emoción del momento, sino una decisión del alma que confía en la soberanía de Dios. La verdadera gratitud no consiste en dar gracias cuando todo sale bien, sino en reconocer a Dios incluso cuando no entendemos. No se trata de ver su mano primero, sino de buscar su rostro. Los 9 hombres recibieron sanidad, pero solo uno fue transformado porque su gratitud lo llevó de vuelta a los pies del Salvador. Y esa es la meta de toda fe genuina. Debemos volver a los pies de Jesús. El corazón agradecido no pregunta por qué, Señor, sino que aprende a decir para qué, Señor, porque comprende que incluso en lo que duele puede ser el instrumento de Dios para formar algo eterno en nosotros. Y aquí, hermanos, hay algo más. La gratitud genuina siempre camina tomado de la mano de la obediencia. No se puede agradecer de verdad a quien no estamos dispuestos a obedecer. La fe que agradece es la fe que obedece. Así como los 10 leprosos caminaron sin ver resultados, así también nosotros debemos caminar en obediencia, creyendo que el favor de Dios se manifiesta mientras nos mantenemos caminando en dirección donde Él nos ha dicho que debemos ir. Así como el samaritano regresó adorando a Dios, también Betsy y Corrie ten Boom aprendieron a hacerlo. Su historia nos enseña que la verdadera gratitud es la que transforma el corazón. La que no necesita entender para confiar, ni ver para adorar. Agradecieron por lo que ninguna mente podría llamar bendición, por los piojos. Y descubrieron que Dios había usado eso recursivo para protegerlas, para mantener viva la adoración en el infierno nazi. Hermanos, si Dios usó los piojos para cuidar a sus hijas en medio de esta dura prueba en el campo de concentración, ¿qué no podrá hacer con lo que tú estás enfrentando hoy? Si Él convirtió una plaga en protección, puede convertir tu dolor en propósito y tu prueba en testimonio y tu quebranto en adoración. ¿Cuáles han sido las pruebas que podrías considerar como tus piojos este año? Quizás este año no fue como esperabas emocional y económicamente. Quizás oraste por un hijo que se apartó, por un matrimonio que se enfrió, por un diagnóstico que te llevó al temor, por papeles migratorios que no avanzan, por un empleo que perdiste, por un sueño que no se cumplió. Quizás tuviste que decirle adiós y despedirte de alguien a quien amabas mucho. O quizás simplemente te sentiste solo, cansado, vacío. Sí, seguramente ha sido un año duro, pero déjame recordarte algo. Dios no necesita que todo esté bien para seguir siendo bueno. Dios está presente, incluso en los piojos, entre las lágrimas, entre las pruebas. Dios no ha perdido el control. A veces lo que para nosotros parece una maldición o una dura prueba es misericordia disfrazada de Dios. Lo que hoy duele, mañana testificará de su gloria. Por eso, iglesia, no esperes para obedecer, no esperes para agradecer, solamente ten fe y obedece, y en el camino de la obediencia, agradece mientras caminas, agradece mientras esperas, agradece mientras lloras, porque cada paso de obediencia es una semilla de fe y cada palabra de gratitud es un acto de adoración. Y esa es la gratitud que cambia el corazón, la que no busca el milagro, sino al Dios del milagro. La que obedece aunque no entiende, la que confía aunque no vea, la que adora en medio del dolor. La verdadera gratitud no surge de entender el proceso, sino de confiar en el Dios que gobierna el proceso. Y esa gratitud, hermanos, es la que verdaderamente cambia el corazón y nos acerca más a Dios. Vamos a ver.